propósito del alza del IPC, una alza no vista hace ya muchísimos años en nuestro país y por supuesto nos preocupa muchísimo. Nosotros vamos a conversar acerca de esto, vamos también a plantearte cómo podemos enfrentar esta situación. Pero antes tenemos estas imágenes que nos ayudan a entender esta situación. Ok, y tenemos la conversación con Alejandro Alarcón, es economista, profesor de macroeconomía de la Universidad de Chile. Bienvenido, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alejandro, cuéntanos, esta situación se venía advirtiendo, mayor flujo de capital, variaciones en la política que han hecho también variar las expectativas económicas. ¿Cuál es la sensación que te ocurre a ti con esto y cómo se va a ver afectado el bolsillo de los chilenos dentro de los próximos días? Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias. Un gusto saludarte. Bueno, el principal problema es que la economía está sobrecalentada, es decir, hay mayor gasto que lo que puede la producción asumir. Y eso se ha producido básicamente por razones, yo diría, naturales, las que tienen que ver con las restricciones que generaron la pandemia. Es decir, la gente no podía ir a trabajar y naturalmente el Estado, si te restringe tu capacidad de ir a trabajar, tiene que ponerse con un subsidio, y eso lo entiendo. Lo otro no lo entiendo porque aparecieron los retiros, que no eran necesarios a raíz de que había que concentrarse en el apoyo del fisco, ¿no es cierto? Y además existe una gran cantidad de ahorrantes que ya no tienen ni un peso en sus cuentas de ahorro. Por lo tanto, no es cierto que un cuarto retiro, por ejemplo, podría ayudarle a gente que está con más problemas. No es cierto eso. Y segundo, hay una enorme responsabilidad de la gente que está usando los retiros para sus campañas políticas. Porque esto se transformaba en una manera de generar apoyo a través... Hay una candidata incluso que dice que yo les voy a sacar el cuarto retiro, voten por mí. No vamos a nombrar a nadie para no caer en la pesadez. Pero esta es una responsabilidad enorme de los políticos de hacer algo simple que está arrojando algo muy grave para la gente que vive un sueldo, Sergio. Y de eso la gente que vive un sueldo tiene su trabajo, Alejandro, como la única fuente de generar ingresos. No tienen propiedades, no tienen ahorros, por lo tanto, si su trabajo, que cuesta conseguirlo, empieza a valer menos, porque eso es la inflación, hace que valga mucho menos la plata que tú generas, va a ser muy mala noticia para una gran cantidad de chilenos y chilenas. Tenemos más dinero dando vuelta, pero el dinero vale menos. Entonces, Alejandro, para poder servir y ser de utilidad en este programa, ¿qué le recomendarías tú a los ciudadanos chilenos que van a tener bolsillos con más dinero, pero que va a valer menos en el mercado? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, lo primero es que le exijan a las autoridades que se comporten a la altura. Acá hay unos fundamentos que tienen que ser cumplidos. No sacas nada con tener esas promesas si al final el dinero vale menos. O sea, lo primero es fundamentos que le exijan a los políticos a que digan realmente lo que está pasando. Y después hay que seguir con todas las campañas, ¿no es cierto? Donde podamos consumir más barato, que va a ser más difícil de encontrar, porque la inflación es una alza sostenida de los precios y por lo tanto eso provoca que tu plata valga menos en todas partes. A ver, eso es un tema muy importante porque supuestamente esta alza es de las más cuantiosas en los últimos años desde el 2008. ¿Cuáles serían, según tu perspectiva, los productos que van a aumentar considerablemente su valor? Bueno, lamentablemente son los alimentos. Los alimentos, que es una parte fundamental de la canasta con que se calcula el cambio de los precios. Y después hay otros que tienen que ver básicamente con los servicios, ¿no es cierto? Con los servicios que usamos, fundamentalmente el transporte, donde hay una gran presión y además hay una presión adicional que viene desde afuera por el alza del precio del petróleo. Pero yo les quiero decir inmediatamente que el precio del petróleo más alto explica 1/3 del total. Acá hay un exceso de gasto que ha sido promovido fundamentalmente por los retiros desde las cuentas de ahorro individual de la AFP. Claramente, y es por lo mismo que es una situación muy compleja y nos quedamos cortos entonces en cómo dar señales que le permitan a nuestros espectadores y en general a la ciudadanía poder enfrentar esta situación. Tú no encuentras entonces un consejo práctico para poder apalear esta situación, Alejandro? Oye, Sergio,
El consejo práctico es que le exijan a los políticos que hagan políticas que sirvan a la gente y no los usen, como está ocurriendo acá, porque lo están utilizando para financiar sus campañas a través de la utilización de estas cuentas, ¿no es cierto?, individuales. Los políticos están financiándose para lograr su reelección. Lo que nos tenemos que preguntar es si eso nos sirve, y la respuesta, categóricamente se lo digo, no les sirve a los retiros. No les sirve el retiro a la mayor parte de los chilenos. Lo único que hace es producir más inflación, y eso lo único que hace es que la plata valga menos. Por mucho que nos busquemos, lo que hay que exigirle a las autoridades que las políticas que se generen sean pro mantención de la inflación en niveles bajos. Claramente, cuando la situación política se conecta con la situación de las expectativas del público, nacen cuando hay figuras, digámoslo, irresponsables, comienzan estos fulgores populistas y tenemos este tipo de escenario. Queremos agradecer tu presencia, Alejandro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Alejandro Alarcón, economista, profesor de macroeconomía de la Universidad de Chile, que nos da una mirada general acerca de la situación que se está dando con respecto a la variación del IPC en nuestro país. Nosotros volveremos con este tema tan importante, ver cómo podemos desde esta plaza ayudar a la ciudadanía en este tema tan delicado, ¿no? Cuánto cuesta y cuánto vale el dinero.